Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a realizar un recorrido de los temas que se abordaron durante el primer cuatrimestre en la materia Perspectiva Político-Institucional. En principio vamos a comenzar hablando sobre la educación secundaria en Argentina. La autora Miriam Sotwell plantea el texto desde los modos en los que se fue configurando la escuela media y analiza las decisiones estatales, las funciones y los actores sociales. Si queremos pensar en la historia de la educación secundaria, debemos remitirnos a los territorios coloniales del Río de la Plata, donde surge una educación preparatoria, definiéndose así por su relación con la educación universitaria de las que dependían y para las que preparaba a la aristocracia y a la burguesía. A su vez, esta educación preparatoria asignaba un enorme peso a la formación de la sociabilización de la aristocracia que incorporaba contenidos religiosos, por esto es que mantenían un fuerte carácter ritualista y formalista. Por otro lado, en 1823, el Colegio de la Unión del Sur, fundado bajo el contexto de las reformas borbónicas en Buenos Aires, se convierte en el Colegio de las Ciencias Morales. Esta transformación llegó de la mano de una mayor liberación, menos formalismo y un carácter más literario y filosófico de los estudios. El programa de este colegio indicaba una fusión entre sociabilidad, formación política común de las élites y función preparatoria. Durante esos años se produce una gran expansión de los colegios preparatorios y estas instituciones desarrollarán códigos compartidos y formas de entender la cultura. Mientras que en las experiencias anteriores se busca una influencia en el área intelectual y política, en 1863 se crea el Colegio Nacional de Buenos Aires, que va a tener un modelo con una diferenciación. Estos colegios tienen como concepción la idea de llevar una educación liberal a todas las grandes ciudades del país y va a tener como función política la transformación de sujetos políticos homogéneos. Es por eso que su matrícula la van a reclutar principalmente de los sectores más acomodados. ¿Sí? Se trataban de varones que iban a continuar con los estudios superiores, o sea, con los estudios universitarios, y también iban a formar parte de la administración del Estado que se estaba conformando. Otra característica que van a tener estos colegios es que van a tener como distinción cultural las humanidades modernas, ¿sí? Todo lo referido al arte, a la literatura, y también el currículum enciclopedista, ¿sí? Que este se va a convertir en la única concepción aceptada para la enseñanza general. Y es así como este currículum se va a transformar en la forma hegemónica de la escuela media, ¿sí? Y para ese entonces la escuela media se trataba de una instancia preparatoria basada en la distinción y el carácter elitista de la alta cultura. Por otra parte, va a aparecer en 1890 el inicio de una crisis económica y política que va a estar relacionada con el modelo agroexportador y la modernización de la sociedad, donde se empieza a cuestionar esto del currículum enciclopédico y van a aparecer iniciativas que van a tratar de reorientar el sistema hacia las actividades productivas. Y es en 1903 cuando se establece una escuela secundaria en 2 ciclos, uno de formación general y otra preparatoria para la universidad. Por otro lado, después de haber modernizado los currículum de las escuelas normales y de los colegios nacionales, va a aparecer una reforma, ¿sí? Que va a ser muy significativa para la escuela media, que es la reforma de Saavedra Lamas, ¿sí? Cuyas ideas centrales
fueron a intervenir sobre el hecho de que hubiera 4 tipos de escuelas secundarias paralelas, generando una escuela intermedia común de 4 años, la cual debía preparar para una salida laboral, mientras que el tramo final debía preparar para actividades diferenciadas, ¿sí? Lo que sucede es que esta reforma es derogada en 1917 porque se consideró que tuvo un efecto desescolarizador para los sectores populares que serían derivados al sistema productivo antes de llegar a la escuela secundaria. Entonces se retoma al bachillerato clásico de formación general. La expansión del nivel implicó la creación de ramas o modalidades diferentes para los sectores sociales que no accederían a los estudios superiores. En 1941 se produjo una innovación que consistió en la incorporación de un ciclo básico común para bachillerato comercial y normal, que propuso la necesidad de elegir la modalidad hasta los años finales de la secundaria. La escuela media alcanzaría la masividad recién en el siglo XX y su desarrollo se irá asimilando a las escuelas primarias. Por otro lado, en 1946 se plantea el Proyecto de Ley General de Educación, creando así una nueva rama de educación técnica secundaria. Esta educación técnica iba dirigida a los hijos de los trabajadores y tenía como objetivo formar obreros calificados y técnicos medios. Desde entonces se puso énfasis en democratizar el acceso al nivel. La década del 70 se ve caracterizada por el fin de las políticas del estado de bienestar. Es en este momento donde se va a producir una desigualdad en cuanto a la calidad educativa, ya que la falta de las regulaciones por parte del Estado hizo que cada escuela operara de manera distinta. Otra cuestión que caracteriza a este contexto son las prácticas autoritarias y la vigilancia ideológica que ocurría dentro de las instituciones educativas. Por otro lado, la década del 80 se ve atravesada por la democratización en la escuela secundaria. Es en este momento donde se produce un agotamiento de la concepción de las políticas educativas como políticas universales y se orienta a atender a las poblaciones que debían ser atendidas, mientras que el resto debía apoyarse sobre sus propios recursos para obtener provecho de la oferta educativa. Durante esos años se buscó la democratización y la vida interna de las instituciones y también renovar el vínculo entre la escuela y la familia. Años después, en 1992, con la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, se produjo la casi completa provincialización del nivel medio, es decir, que las gestiones del nivel nacional fueron transferidas a las provincias y con ella entra en vigencia el nivel polimodal que proponía modificar la vieja escuela secundaria. Finalmente, en el año 2006, con la Ley de Educación Nacional, la educación secundaria toma el carácter obligatorio, con 6 años de duración, retomando a la educación general. Los elementos estructurantes de la gramática escolar que se vieron presentes durante el texto abordado, se puede decir que son un currículum graduado, un currículum enciclopedista, una enseñanza simultánea, junto con un horario mosaico y una jerarquía de saberes, y la escuela concebida como un ámbito de institucionalidad. En relación a esto, la autora va a mencionar al eterno retorno y hace referencia a esto como una vuelta al formato original, es decir, que todas las modificaciones que intentaron hacerse siempre fueron vuelta atrás. Entonces,
Este currículum enciclopedista y humanista siempre va a estar funcionando como telón de fondo ante cualquier modificación que se intente hacer en el formato escolar. Para continuar, se va a avanzar sobre el texto de Tenty Fanfani Grimson, en el cual los autores plantean determinados mitos que se dan en la educación secundaria y en el mismo ellos van a plantear sus posturas. En principio, los dos mitos que se plantean en este capítulo son aquellos que están relacionados al centralismo y al federalismo. ¿Sí? Uno de los mitos que existen es que las decisiones se toman en Buenos Aires y frente a esto los autores plantean que existen organismos, ¿sí?, que controlan esto, que en la ley nacional se establece la responsabilidad de las instancias nacional y jurisdiccional y que el Estado Nacional es el que fija la política educativa y controla su cumplimiento. Por otro lado, los mitos sobre el presupuesto educativo, uno de los mitos que existe es que el problema no es cuánto se gasta, sino cómo, y los autores frente a esto dicen que no se trata de gastar en educación, sino que se invierte y que los resultados no pueden verse inmediatamente. También lo que van a decir es que la inversión educativa es necesaria, pero que en realidad no es suficiente para la mejora del sistema educativo. Cuando hablamos de centralización en educación, hacemos referencia a que es el Estado Nacional quien tiene la responsabilidad centrada. Es en el siglo XX cuando esta organización centrada se expande y se va a consolidar. Por el contrario, la descentralización hace referencia a que cada provincia debe hacerse cargo de su propia educación y va a ser el Estado Nacional quien controla su cumplimiento. En la década de los 60 es cuando comienzan los primeros procesos de descentralización. Al tratarse de un país federal, nuestro sistema educativo es un sistema descentralizado y como todo va a tener sus ventajas y desventajas. Algunas de sus ventajas va a ser que se va a tener un mayor conocimiento de las necesidades, se va a realizar una utilización más eficaz de los recursos y va a tener un mayor acercamiento a los usuarios. Desde el punto de vista político, va a haber una mayor participación ciudadana. En cuanto a las desventajas, la descentralización sin autonomía financiera va a aliviar el centro, pero se trasladará el problema a las provincias. Y también se puede enfatizar sentimientos particulares en contra de la unidad nacional. A partir de la Ley Federal de Educación, el ministro de Educación va a asumir las siguientes funciones. Entre ellas va a establecer los contenidos comunes básicos de los currículum de los distintos niveles y ciclos, va a evaluar la calidad del sistema educativo nacional, va a mantener las bases estadísticas del sistema educativo y se va a desarrollar la formación docente continua a través de una red federal. La descentralización en Argentina consistió en una redistribución de las funciones y responsabilidades entre el nivel central del Estado y los niveles locales. A continuación se desarrollará el texto de Claudia Jacinto, que plantea la relación que existe entre la educación y el trabajo.
Algunas de las problemáticas que se van a afrontar en principio es que existe una heterogeneidad en el mercado y que al mismo tiempo se trata de un mercado incierto. Lo que plantea la autora es que es necesario reconocer la situación para ampliar la discusión y habilitar nuevos planeamientos. A su vez, otra de las cuestiones que aparecen es la de evaluación de credenciales educativas, es decir, que el título medio ya no garantiza tener un buen empleo y ni siquiera tener uno. A su vez, las trayectorias que los jóvenes van a realizar cuando terminen el secundario, en el mejor de los casos, se tratan de trayectorias laborales no lineales, es decir, que van a pasar de un empleo al desempleo y viceversa, y al mismo tiempo pueden pasar de empleos a otros con diferentes condiciones y en situaciones de precariedad. Frente a estas determinadas problemáticas, la autora propone reformular el lugar que ocupa la formación para el trabajo en la escuela secundaria. Y lo que va a plantear es que se debe colocar al trabajo y a sus dimensiones ético, política, sociales y legales como objeto de enseñanza y aprendizaje, ya que si bien la escuela prepara, enseña sobre el trabajo, se tratan de saberes intermedios. Por otro lado, va a proponer estrategias y dispositivos que faciliten la reflexión y el desarrollo de recursos integrando la práctica y el pensamiento. Si, por ejemplo, menciona a pasantías o prácticas profesionalizantes o una orientación educativa y laboral y la articulación con la formación profesional.